el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Buenas noches, damos gracias al Señor una vez más que nos podemos reunir, la bendición, el privilegio que el Señor nos permite de poder reunirnos y continuar con el estudio de los días miércoles, con esta reflexión que llevamos a través de su palabra en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es muy bueno el poder reunirnos y juntos ir avanzando a través de este importante libro, de esta importante carta para que veamos qué es lo que el Señor tiene que decirnos a través de ella a cada uno de nosotros. Antes de comenzar, quisiéramos que nos pudiésemos encomendar al Señor en este tiempo, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo una vez más. Te damos muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nuevamente tenemos, Señor, de poder meditar en tu palabra, Señor,
Rogamos tu dirección, rogamos tu guía, rogamos, Señor, que nos dirijas en todo, Señor, que prepares cada uno de nuestros corazones, Señor, a lo que tú has de decirnos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Dirígenos en todo, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios. Hoy finalizamos el capítulo 2 ya para avanzar, Dios mediante, la próxima semana al capítulo 3. La semana pasada vimos en este capítulo 2 los versículos del 6 al 10. Hoy nos corresponde ver desde el versículo 11 al 16. Les invito a que leamos a manera de repaso lo que vimos, los versículos que vimos la semana pasada. Primera Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10 en esta primera parte. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Habíamos visto y dicho que esta sabiduría estaba solamente disponible si es que Dios la daba a conocer, que humanamente era no solo difícil, sino imposible de poder descubrirla, imposible de dar con ella. Imposible. El versículo 6 nos decía: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vimos que este término madurez aquí tenía que ver con creyentes. Aquí el contraste es entre salvos y no salvos. No es un contraste entre creyentes maduros e inmaduros. Así lo dijimos la vez pasada. El término madurez ahí hace referencia a perfección, a algo completo, a algo total, en relación a lo que es el creyente, posicionalmente hablando. Que estamos perfectos en Dios, completos en Él, y que por ende tenemos acceso a esa sabiduría que había estado oculta, escondida, pero ya había sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Habíamos mencionado aquello de que a Dios esto no lo tomó por sorpresa. La caída del ser humano no toma a Dios por sorpresa. Nunca ocurre eso. Dios ya tenía todo preparado, todo su plan preparado. Todo. Él ya lo tiene todo listo. Es un poco difícil para nosotros entender eso, porque nuestra realidad como seres humanos, nuestra realidad finita, es tan distinta, es tan diferente a la realidad de Dios. Dios se mueve en la eternidad, nosotros nos movemos en el tiempo. Por tanto, son dos extremos totalmente diferentes. Pero aún así, a través de lo que vimos la semana pasada, el Señor nos va mostrando, nos muestra su plan, nos muestra que su plan ya estaba preparado, que Él no reaccionó, que Él no tiene un plan B,
que su plan sigue siendo su único plan. El versículo 8 nos dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció en relación a la sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, y esto nos hace darnos cuenta a nosotros que el hombre sin Cristo ignora totalmente esto. Puede tener mucha educación, puede ser una persona muy preparada, pero es imposible para el ser humano tener acceso a esa sabiduría si Dios no se la da a conocer, no se la revela. En el versículo 9 y hasta el versículo 16 habíamos mencionado la semana pasada que encontramos aquellos procesos que tienen que ver con la palabra de Dios en cuanto a lo que es revelación, en cuanto a lo que es inspiración y en cuanto a lo que es iluminación. Y es importante poder mencionarlos. Por ser desde el versículo 9 al versículo 11, encontramos aquello que teológicamente se conoce como revelación, la revelación de la palabra de Dios al ser humano. Desde el versículo 12 al versículo 13 encontramos lo que tiene que ver con inspiración. Y desde el versículo 14 hasta el versículo 16 encontramos lo que tiene que ver con iluminación. Toda esta es una obra que hace el Señor a través de su Espíritu Santo en el hombre para darse a conocer al hombre, para comunicarle su palabra. A medida que vayamos avanzando iremos viendo esto con más detalle. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta ahí habíamos quedado la semana pasada. Se nos menciona aquí el versículo 9, el hombre a través de sus sentidos, que a través de ellos no puede tener acceso a esta palabra, que es imposible que se le pueda ocurrir a él de manera natural algo semejante a la palabra de Dios. Decíamos que esto que dice el versículo 9 también es algo para el pueblo de Dios, para los creyentes, y es para el aquí y el ahora, no después de muertos, no cuando estemos en la presencia del Señor. Esto que el Señor ha preparado, que tiene que ver con su palabra, tiene que ver con lo resultante de aquello que es su sabiduría para nosotros, para nuestra vida, es algo que Él ha preparado. Él ha preparado para los que le aman. Y el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hoy día continuamos desde el versículo 11 al versículo 16, en este mensaje que hemos titulado Palabra de Dios y Sabiduría de Dios. Leamos desde el versículo 11 al 16, por favor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Aquí Pablo en el versículo 11 va a mencionar en relación a lo que dijo en el versículo anterior, precisamente este porque hace el nexo con el versículo anterior, respecto a lo que el apóstol viene diciendo. Voy a leer de nuevo el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como nadie puede conocer las profundidades de una persona más que la persona misma, digamos, de la misma manera en cuanto a Dios. Nadie puede conocer las profundidades de Dios excepto Dios mismo. Ninguna persona puede conocer a otra de la manera que se conoce a sí misma. Es imposible. Así es con Dios. El único que puede comprender las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Y esto nos muestra una tremenda unidad en relación a la Trinidad, en relación a las personas divinas. Porque cuando hablamos de nosotros, hablamos de personas individuales. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un solo ser. Sí, de un solo ser. Pero de un solo ser en tres personas. Pero que funcionan como una sola persona, como si fueran una sola persona. Pero son tres personas. Hay tal unidad que no terminamos de entenderlo, de comprenderlo, y también de asombrarnos que sea así. El versículo 11 perdón, el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este nosotros, por una parte, hace referencia a los apóstoles, a los escritores bíblicos, pudiéramos decir los escritores del Nuevo Testamento, pero también podemos decir los escritores del Antiguo Testamento, que recibieron ellos la revelación. Lo que se nos mostró del versículo 9 al 11. Ellos recibieron esa revelación. Y ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios para poder entregar esa revelación. Por eso que el nosotros debe ser entendido primero de una manera un poco más limitada en cuanto a los escritores bíblicos. Pero en otro sentido, lo resultante de esa revelación, que tiene que ver con la sabiduría de Dios, que es lo que se está hablando en todo este párrafo, es algo que es entregado, es dado a conocer a todo el pueblo de Dios, a todo creyente, a toda persona que tiene el Espíritu de Dios viviendo en sí mismo, a todos los salvos. Repetimos, el contraste aquí es entre el creyente y el no creyente, el salvo y el no salvo. Los privilegios que tiene el creyente en relación al no creyente. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo porque hemos sido llamados fuera de este mundo. Hemos sido llamados fuera de este mundo y ya no pertenecemos más a él. Por eso es lo que nos dice el versículo 12. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Sino el Espíritu que proviene de Dios. Ya no estamos más bajo la autoridad de Satanás. Ya no pertenecemos a su reino.
No pertenecemos a su reino, hemos sido llamados afuera, hemos salido del mundo, ya no pertenecemos a él, aunque físicamente aún nos movemos dentro de este mundo. Pero el concepto mundo aquí tiene que ser entendido también de una manera espiritual, a la manera de pensar del mundo, a la filosofía de pensamiento, al reino que gobierna este mundo, que es el reino de las tinieblas. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el espíritu que proviene de Dios. Desde Pentecostés en adelante, el Espíritu de Dios mora y reside en el creyente de una manera permanente. El Espíritu reside en los creyentes, en cada uno de nosotros, que hemos pasado de muerte a vida. Venimos a ser morada del Espíritu. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo nos habla precisamente de que nosotros somos llamados templo de Dios, y que Dios habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es importante que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Como decíamos, el hombre por sí mismo no puede descubrir la verdad de Dios, solo puede recibirla de Dios, si es que Dios en su voluntad la comunica. De otra forma, no es posible. No es posible. La Biblia es el vehículo del Espíritu para trasladarnos, para traernos, la revelación de Dios. Y lo que Dios nos ha concedido son las palabras de Dios. La expresión aquí, aquello del versículo 12, aquello que Dios nos ha concedido, es lo que tiene que ver con su palabra, con su revelación a nosotros. Esas palabras que fueron entregadas de manera oral, pero que también fueron registradas, fueron escritas. Es lo que nos dice el versículo 13. Perdón, un poquito antes de pasar al versículo 13. Dice: ¿por qué Dios nos concede el don de su Espíritu? ¿Por qué lo hace? Podríamos hacernos esa pregunta. Es cierto que lo hace por gracia, lo hace por su amor, por su misericordia. Es cierto que lo hace por eso. ¿Ya? De otra forma no pudiéramos explicarnos, pero lo hace también para que nosotros conozcamos todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. De otra forma, aparte de revelarnos esa verdad, no la podríamos entender, no la podríamos comprender. Y es el Espíritu Santo el que nos muestra, nos enseña todas estas cosas. Por ejemplo, la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 13, hablando acerca de todo esto que tenemos en Cristo, este tesoro que tenemos en Cristo. Primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creamos y para que sepamos. Para que creamos y para que sepamos. Es conocer todo lo que se nos ha concedido. Es conocer todo lo que viene añadido junto con nuestra salvación. Si pudiéramos llamarle a todo aquello sabiduría de Dios, sí,
el plan de Dios, el plan sabio de Dios, la sabiduría de Dios que la encontramos íntegramente en su palabra. Y es una sabiduría que sale de su palabra también a nuestro entendimiento, a nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 32, nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Junto con la salvación viene añadido todo lo demás. Pero eso nosotros no podríamos saberlo, todos esos acontecer, todo ese acontecer espiritual, todo aquello no lo podríamos saber si es que Dios no lo revela, si es que Dios no lo da a conocer. Y los corintios, por otra parte, no tenían un entendimiento incompleto respecto a todas estas dádivas que ya tenían, que ya poseían en Cristo. Por eso que estaba ocurriendo todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia, por una ignorancia espiritual. Si bien ya eran salvos y habían pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, por otra parte desconocían muchas cosas. Y por ende, si las desconocían, no las estaban viviendo. Y así puede pasar con los creyentes, que a pesar que tengamos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, a pesar de haber experimentado la regeneración espiritual, de haber recibido la salvación, de tener toda la palabra de Dios contenida en un libro, nos puede ocurrir lo mismo también. Por eso que debemos ir día a día a la palabra de Dios, momento a momento, ir a esa revelación. Es necesario, es vital para nuestra vida espiritual. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí cuando mencionábamos en este versículo, el versículo 13, la primera parte de este versículo 13, donde dice lo cual también hablamos, entendamos al escritor bíblico. El escritor bíblico, respecto a lo que está hablando, que tiene que ver con revelación, es lo que ocurre con ellos. Y aunque aquí habla de estar hablando, de que hablamos, sin embargo, esa revelación que fue entregada, no solamente fue entregada de manera oral o verbal, sino que también fue registrada. Fue registrada. Y es la que tenemos acceso nosotros el día de hoy. Y fue registrada de manera inspirada. No con palabras, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Este es uno de los versículos más decidores que tiene que ver con la inspiración, porque no solamente nos está hablando de una revelación general, sino que nos está hablando específicamente de palabras que encierran contenidos. Pero es importante aquella expresión, palabras. En relación a esto, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 26, nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas que Él había dicho. Y así ocurrió precisamente. No solamente conceptos, el Espíritu no solamente les reveló conceptos a los evangelistas,
sino que le reveló expresiones, palabras por palabras, acerca de las cuales habló el Señor Jesucristo. En el mismo Evangelio, el capítulo 16 y el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sino que no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere, todo lo que el Espíritu Santo le oyó al Señor Jesucristo decir. Todo eso quedó revelado en los evangelios. Y lo mismo ocurre con el resto de los escritores bíblicos. Dicho esto, dice, al comunicar estas verdades, los apóstoles no emplearon palabras escogidas por ellos mismos, ni palabras dictadas de una manera mecánica. Primero, por una parte, no fueron dictadas por sabiduría humana, no fueron ideas que a ellos se les ocurrieron como seres humanos. También emplearon las mismas palabras que el Espíritu Santo les entregó para usar. Por eso que la Biblia es la forma presente en la que nosotros la poseemos y la tenemos, es totalmente digna de confianza. Y aquí encontramos el 100% de la revelación divina, porque los hombres que la dieron a conocer, que la revelaron, fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados por Dios. Recuerden, tenemos por una parte revelación, pero en segundo lugar tenemos también inspiración, algo que va totalmente de la mano de la revelación. Esta es la secuencia. El Espíritu le enseñó la palabra a Pablo y Pablo le enseñó la palabra a los creyentes. El Espíritu le enseñó la palabra a los escritores bíblicos, en este caso a Pablo, y Pablo comunicó esa verdad revelada a la iglesia, a los creyentes. Por eso que decimos que el nosotros del versículo 12 primero tiene que ver primariamente con los escritores, aquellos que recibieron esa revelación. Pero en otro sentido también alcanza a todos los creyentes esa revelación, esa sabiduría de Dios. Es importante también, como nos dice en el versículo 13, que esta palabra no fue dada, no fueron palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu. Y estas verdades fueron entregadas en palabras específicas, las que estamos nosotros leyendo aquí ahora en la palabra de Dios. Palabras específicas, expresiones específicas. En la Biblia, la verdad, tenemos más que pensamientos inspirados, o más que conceptos inspirados. Tenemos mucho más que eso, tenemos palabras inspiradas, que hace una diferencia grande aquello. Porque muchas veces se habla de pensamientos, todo se limita a un pensamiento. Pero aparte de encontrar el pensamiento de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia, también encontramos palabras específicas, las palabras de Dios al ser humano. Estas palabras que fueron escritas, estas palabras que nosotros podemos leer y entender en nuestro idioma castellano. Siguiendo con este mismo Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
las palabras que me diste, le dice el Señor Jesucristo a su Padre. Las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido. Las han recibido. O sea, el Padre le comunicó palabras al Hijo y el Hijo esas mismas palabras se las comunicó a aquellos que habrían de creer en Él. Como decíamos, esto no significa un dictado mecánico, palabra por palabra, aunque de esa manera fueron entregadas, fueron palabras específicas, pero a la vez, cuando el escritor bíblico las tuvo que escribir, no es que él escuchó un dictado de parte de Dios, palabra por palabra, de alguna manera que nosotros no logramos entender ni comprender. Dios entregó esta revelación, Dios entregó su palabra, las palabras de su escritura, por decirlo así, y al hacerlo así no anuló el estilo de cada escritor bíblico. Si vemos en las distintas cartas, en los distintos libros, observamos un cierto estilo de cada escritor bíblico. Dios no anuló eso, no lo hizo. Aquello vino a formar parte de la revelación de Dios a nosotros. Por eso que se habla de los estilos juanino en relación a Juan, de un estilo paulino en relación al apóstol Pablo, de un estilo petrino en relación al apóstol Pedro, y así con todos los escritores bíblicos. Es importante de tener esto en mente también. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero me interesa esta frase: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis a Apocalipsis. Ella y solo ella debe ser considerada como palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo eso fue inspirado por Dios. Pero por otra parte, entender también que si bien eso es inspirado, no significa que fue un dictado de parte de Dios y que ellos iban anonadando todo lo que Dios les iba revelando. La verdad que nosotros no logramos comprender cómo Dios hizo todo este proceso, cómo guió todo este proceso. Es Dios, no tiene ningún problema con eso. Pero la verdad que es algo más profundo de lo que nosotros logramos o podemos entender. La última parte de este versículo 13 dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es, en el griego, la verdad que es una frase no fácil de entender, pero la mayoría de escritores bíblicos han llegado a la conclusión de que esta frase significa, acomodando lo espiritual a lo espiritual, significaría expresando verdades espirituales con términos espirituales. Expresando verdades espirituales con términos espirituales, en relación precisamente a las palabras, a los términos, aquellos términos específicos que utilizó el Espíritu Santo. Por eso que es importante que nosotros, cuando vayamos a la Biblia, tenemos que tomar en consideración todo lo que significa las palabras de la Biblia y el contenido y el significado que encierran cada una de ellas. Eso es muy importante. Si no tenemos aquello en mente, vamos a hablar de pensamientos y vamos a alegorizar la Escritura y vamos a cometer ese tremendo error, que es un error, alegorizar la palabra de Dios. Porque el Señor
aunque es su palabra, Él nos la trajo a nosotros y nos la comunicó en lenguaje de hombre, para que nosotros la podamos entender. Porque si fuera el lenguaje de Dios, no la podríamos entender. Pero como es revelada al ser humano, la bajó en expresiones que nosotros la podemos entender como hombres y como creyentes. Así le enseña el Espíritu al creyente, a través de palabras específicas. El versículo 14. Aquí viene el contraste. Repito nuevamente, desde el versículo 9 al versículo 11 tenemos lo que se ha llamado revelación, la revelación bíblica. Del versículo 12 al versículo 13 tenemos inspiración bíblica. Y desde el versículo 14 al versículo 16 tenemos la iluminación bíblica. Pero aquí en el versículo 14 se nos va a presentar brevemente el contraste entre el creyente y el no creyente, entre el hombre espiritual y el hombre natural que nos menciona este versículo 14. Leámoslo, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El pero precisamente introduce ese contraste. Judas, en relación a esto mismo, a este hombre natural, al que no tiene el Espíritu de Dios. Judas, versículo 19, nos dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. ¿Por qué leí este versículo? Porque tiene que ver con acerca de este hombre natural. El hombre natural es el hombre anímico, ese hombre que se mueve de acuerdo a su estado de ánimo. Se mueve de acuerdo a su ánimo. Se mueve de acuerdo a sus sentidos. Y esto acerca de los sentidos está relacionado con este versículo que acabamos de leer. Los sensuales. Los sensuales son los que se mueven a través de los sentidos solamente. Los que no tienen el Espíritu. Por versículo 14, pero el hombre natural dice, no percibe las cosas de Dios. Literalmente no las acoge. No las acoge. De la misma manera que un ciego no puede disfrutar de la vista de un hermoso paisaje porque no lo ve. De la misma manera el hombre natural tampoco puede juzgar las cosas espirituales porque para él están veladas. ¿Y por qué? Porque no tiene el Espíritu. Porque no tiene el Espíritu. Porque para él son locuras. Y no las puede entender. Son locuras y no las puede entender. Es lo mismo que ocurría con los fariseos. No las podían entender los escribas y fariseos. No la podían entender lo que el Señor les estaba diciendo. Ni podían, ni tenían el deseo de entenderlo. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. Aunque uno les entregue la palabra en distintas versiones, no la van a entender. No la van a entender, aunque se la entreguemos en una lección de lenguaje sencillo. No la van a entender. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí lo tenemos. Aquellos que se mueven en una esfera natural no pueden percibir las cosas del Espíritu. Solo se mueven en su esfera, en esa esfera natural, en esa esfera anímica, en esa esfera de los sentidos. El hombre natural pertenece a este mundo, pero el creyente pertenece a Dios. Uno sigue en sus instintos naturales. El creyente sigue al Señor a través de su espíritu. ¿Y qué pudiéramos decir de aquellas cosas que se dicen aquí en el versículo 14, las cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Cuáles pudieran ser estas cosas? Pudiéramos decir tienen que ver con el pecado, con la culpa, con el perdón, con la salvación, con la justicia, con la vida eterna. Todas estas cuestiones que son llamadas aquí las cosas del Espíritu de Dios. Pero para el hombre natural, para el que no tiene el Espíritu, estas cuestiones son sin sentido. No las entiende, las rechaza. Para él son irrelevantes y hasta estúpidas. Así es, lamentablemente. Versículo 15. En cambio, el espiritual, está hablando aquí del creyente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual aquí es el hombre espiritual. Es el hombre que tiene el espíritu. El iluminado, pudiéramos decirlo, el que ha recibido la iluminación de parte de Dios para poder entender la palabra de Dios, para discernir la voz de Dios, las cosas de Dios. El que juzgue lo que dice el versículo 15, que el espiritual juzga todas las cosas, por otra parte, no significa que es experto en todas las materias humanas, sino que lo dice en relación a las cosas espirituales. Aquí la palabra juzga, otra manera de entenderlo mejor es las discierne, las entiende, las discierne, por eso que las juzga. Pero él no es juzgado de nadie. Pero él no es juzgado de nadie. No puede ser juzgado por los incrédulos, porque los incrédulos no tienen esa capacidad. No tienen esa capacidad de juzgar al creyente. No tienen esa capacidad de discernir las cosas espirituales, porque no tienen el espíritu. Esa es la respuesta. No tienen la capacidad de discernir las cosas espirituales porque no tienen el espíritu. Podrán hacer juicios técnicos contra nosotros, podrán hacer juicios éticos contra nosotros, juicios morales tal vez, podrán hacerle ver a un creyente su error en alguna cosa, en algún área, pero en cuanto a las cosas espirituales, no están en condiciones de juzgar al creyente.
porque ellos no las saben discernir, no las entienden. Tenemos siempre que tener en mente que lo que está hablando aquí la palabra de Dios es una comparación entre el creyente y el no creyente, entre el hombre natural y el hombre espiritual, entre el salvo y el no salvo. Proverbios capítulo 28, versículo 5, nos dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es lo mismo lo que nos dice aquí el versículo 15. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. A eso está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios. El creyente es juzgado en base a la palabra de Dios. Por eso que el hombre natural no se encuentra en condiciones de hacer ese tipo de juicios contra el creyente. Porque no entiende la palabra de Dios, no la comprende. Está velado su entendimiento para él. Y el último versículo, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no puede juzgar al creyente. Es lo que nos dice el versículo 16. Porque estaría juzgando directamente al Señor. No puede hacer un juicio contra el hombre espiritual porque estaría juzgando directamente al Señor. Lo que nos dice el versículo 16 es una expresión que encontramos en el libro de Isaías. Nuevamente el apóstol Pablo va a mencionar lo que dijo Isaías hace 7 siglos atrás. Isaías capítulo 40, versículo 13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Romanos capítulo 11, versículo 34. Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es la misma idea. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Nadie. Si el hombre natural no está en condiciones de descubrir la palabra de Dios por sí mismo, no está en condiciones de conocer la mente del Señor, como vemos, hay un abismo tremendo, tremendo entre el hombre natural y entre el hombre espiritual. El entendimiento que cada uno de ellos tiene es tan abismante, es tan inconmensurable, no se puede medir. Podemos tener a un lado a una persona incrédula, a un hombre natural, pero en cuanto a entendimiento hay un abismo de distancia. Hay un abismo de distancia. ¿Por qué? Porque el creyente tiene la mente de Cristo, como nos dice aquí el versículo 16. El incrédulo, el hombre natural, no puede entender al creyente, porque vivimos en mundos diferentes. Claro, vivimos en este mismo planeta Tierra, pero vivimos en mundos espirituales diferentes, en reinos distintos. Y el hombre incrédulo no puede entender al creyente, pero el creyente sí puede entender al hombre incrédulo, porque alguna vez él también fue un incrédulo. Esa es la gran diferencia.
Uno no puede entender al otro ni juzgar al otro, pero el otro sí lo puede entender y sí lo puede juzgar. Porque también un tiempo vivió en la esfera del hombre natural. La verdad que tener la mente de Cristo, como nos dice el versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, en un sentido también significa tener a Dios, a Cristo mismo. Tener a Cristo mismo. No hay ningún incrédulo que tenga la mente de Cristo. Pero todo creyente tiene la mente de Cristo. Tiene en sí la manera de pensar de Cristo. Eso es la mente de Cristo. Por una parte, hablamos de la palabra de Dios como la mente de Cristo, la mente de Dios, la voluntad de Dios. Pero por otra parte, podemos hablar también del creyente, de su entendimiento, como la mente de Cristo. Eso es un gran privilegio para los creyentes, pero también a su vez encierra una gran responsabilidad. Porque si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar de acuerdo a cómo piensa Cristo. Tenemos que tener la manera de pensar de Cristo. Debemos tener los principios de Cristo, los valores de Cristo. Gran responsabilidad, gran responsabilidad. Y aquí finaliza el capítulo 2 con este último versículo 16, que nos significa también un gran desafío, tener la mente de Cristo. Ya tenemos una cosa, tenemos la mente de Cristo. Ahora, por decirlo así, tenemos que pensar. Por el hecho de tener la mente de Cristo, tenemos que pensar de la manera que piensa Cristo. Bien, haciendo un resumen antes de concluir en esto que hemos visto el día de hoy, quisiera volver a enfatizar aquellos 3 elementos que tienen que ver con este proceso que tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. Primero, revelación, versículos 9 al 12. Esto significa que Dios ha revelado mediante su Espíritu verdades previamente desconocidas y dadas a conocer sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Esto en cuanto a revelación, a la palabra de Dios. Segundo, inspiración, la inspiración de la palabra, versículos 12 y 13. Esto significa que en la transmisión de estas verdades a otros, los apóstoles y todos los escritores de la Biblia emplearon las mismas palabras que el Espíritu Santo les enseñó a emplear. No solamente el Espíritu le transmitió conceptos y pensamientos, el Espíritu Santo fue específico y le transmitió palabras. Importante de considerar. Y tercer y último elemento, iluminación. La iluminación de la palabra. Esto es lo que encontramos del versículo 14 al versículo 16. Esto significa que estas verdades inspiradas y reveladas pueden ser comprendidas solamente a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo, después que nosotros hemos recibido esa revelación, se nos ha entregado, se nos ha dado a conocer por los escritores bíblicos,
el Espíritu hace un trabajo de iluminación en nosotros para que estemos en condiciones de entender y comprender todas esas riquezas que encontramos en la palabra de Dios, todas aquellas promesas de Dios para nosotros y reveladas a través de su Espíritu. ¿Y qué pudiéramos decir? Lo resultante de todo esto será la sabiduría de Dios para nuestra vida, la sabiduría de Dios para toda nuestra vida. Recordemos que esa palabrita, sabiduría de Dios, es la que el apóstol ha enfatizado a través de todo este capítulo que hemos visto, la sabiduría de Dios en contraste a la sabiduría humana. Como vemos entonces, la sabiduría, la Biblia no fue escrita y no nos fue entregada como un fin en sí misma, sino como un medio para un fin. El fin, el propósito de habernos entregado la Biblia, la revelación de la palabra de Dios, es vivir para agradar y glorificar a Dios en todo. Y esto solamente se puede lograr a través de lo que ha hecho la persona del Señor Jesucristo, de lo que ha hecho la persona del Espíritu Santo, y a través de la santa palabra de Dios, donde encontramos el plan de Dios para nuestra vida y la sabiduría de Dios para que ese plan se lleve a cabo en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios vamos a conocer el plan de Dios y vamos a conocer esa sabiduría que ha sido preparada por Dios para los que le aman. Esa sabiduría que nos va a permitir obedecer al Señor, que nos va a permitir vivir de acuerdo a como el Señor desea que vivamos en esta tierra y también cuando estemos en su presencia. La sabiduría de Dios, la que no está disponible para el hombre natural, pero que Dios se ha dispuesto para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que le aman. El Señor bendiga su palabra, el Señor obre en cada uno de nosotros para entender esto que nos ha mostrado a través de su palabra el día de hoy. Es importante que tengamos ese entendimiento acerca de la palabra de Dios, de lo que ella es, de lo que ella significa y de lo que resulta de ella a nosotros en cuanto a lo que es la sabiduría de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo. Les invitamos a orar antes de concluir. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos a entender esto que hemos visto, Señor, en estos 6 versículos el día de hoy. Ministra tu palabra a nuestro corazón, Señor. Es importante que tengamos un concepto correcto y adecuado de las Escrituras, de lo que es tu palabra, de lo que es tu revelación al hombre, tu revelación, Señor, a aquellos que tú has salvado, a aquellos a los cuales tú te has manifestado, Señor, y les has manifestado tu sabiduría también. Te rogamos, Padre Celestial, porque junto con crecer en el conocimiento de tu palabra, crezcamos también en sabiduría, Padre Celestial, para que vivamos de acuerdo a lo que es tu voluntad para nosotros, Señor. Que esa palabra no venga a ser simple conocimiento en nuestras cabezas, Señor, conocimiento bíblico, sino que el resultado de ello en nosotros, Señor, sea sabiduría tuya en nuestra vida, Señor, para vivir de acuerdo al plan que tú tienes con cada uno de nosotros, al deseo que tú tienes, Señor, en cuanto a nuestra vida, en cada uno de tus hijos, Señor. Te rogamos, Padre, usa tu palabra el día de hoy. Usa esta reflexión en cada uno de los creyentes, Señor,
Obra tú poderosamente en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Señor. Obra con tu palabra en nuestro corazón, Señor. Sabemos, por lo que hemos visto, Señor, que solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer ese trabajo y esa obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Señor, y a no poner estorbo a tu Espíritu Santo, para que lleve a cabo su obra de iluminación en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, y hacemos todo esto y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, damos gracias al Señor. Les invito a que lean el capítulo 3 de esta primera carta, capítulo que veremos la próxima semana, Dios mediante. Agradecemos al Señor por este tiempo que hemos podido pasar juntos, Señor, que hemos podido pasar juntos en la palabra del Señor, y nos encontramos, Dios mediante, el próximo miércoles. El Señor le bendice. Buenas noches.